también otro dato que casi nadie sabe es que la mayoría de los que se suicidan son hombres. El suicidio normalmente no empieza pensando me voy a quitar la vida. Hay veces que no podemos salir solos. No. Necesitamos la ayuda de la comunidad, de los amigos, de los familiares, de los doctores. Si tienes algún pequeño problema o grande y aparte te drogas, pues estás en una bomba atómica. Hola, somos Manuel Turrent y Alejandra Usabiaga y esto es Estamos Locos. El tema de hoy, el suicidio. Ale, ¿qué tema el día de hoy, no? El suicidio. Creo que cuando uno piensa en esto, el suicidio, se vienen como muchísimas emociones, muchísimos pensamientos. No sé qué opinas de esto. Híjole, a mí lo que me viene a la mente cuando pienso en suicidio es dolor. Dolor, mucho dolor, un dolor profundo en la persona de verdad viviendo en sufrimiento. Yo no me puedo quitar de la mente una persona que conocí que su hijo se había suicidado. Uh-huh. Y él decía que el suicidio de un hijo era como tener una manta blanca, que se te cae tinta negra y que por más que la laves y la laves nunca va a volver a quedar blanca. Y entonces él decía que ese evento de su hijo había sido traumático y que lo había podido superar, pero después de muchos años, y que siempre la manta quedaba medio gris, nunca quedaba blanca. Claro, y porque además cuando hablamos de suicidio vienen demasiadas emociones alrededor del evento, ¿no? Mucha culpa, cómo es posible que no me haya dado cuenta, cuáles fueron las señales, todo este tipo de cosas que para las personas que se quedan es muy difícil, ¿no? Y aparte está estigmatizado, ¿no? Parecería que, bueno, yo me acuerdo cuando era joven que nadie hablaba del suicidio. Es más, muchas de las muertes de gente que se había suicidado se ocultaban. Era como un tema de vergüenza familiar o de vergüenza social de que alguien se suicidara, cuando creo que no tiene nada que ver con eso. Bueno, y hasta la fecha, ¿no? Hay muchísimas personas que cuando alguien cercano se suicida y les preguntas qué le pasó, siempre hablan de algún infarto, de una muerte súbita, ¿no? Pero es un evento de trauma de los más grandes que hay. Pero, Manuel, ¿qué te parece si hablamos de la persona que comete el suicidio, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se ha incrementado tanto el tema del suicidio, ¿no? Las estadísticas dicen que ha aumentado en los últimos años como el 24%, ¿no? Exacto. Aquí en México. Uh-huh. Aquí en México, ¿no? Y también otro dato que casi nadie sabe es que la mayoría de los que se suicidan son hombres. Arriba del 80% de los suicidios son cometidos por hombre, que también es un dato súper fuerte y que creo que todos estos temas, hablando de la persona que comete el suicidio, podemos como ir desmenuzando por qué son hombres, por qué se ha incrementado, en qué edades ocurre más, todos estos temas. Y todos los mitos que hay alrededor del suicidio, ¿no? Porque hay mitos como alguien que lo intentó una vez lo va a seguir intentando, o alguien que tiene una ideación suicida, entonces seguramente la va a concretar, o lo contrario, ¿no? Nada más es puro chantaje. O sea, hay como muchos mitos alrededor del suicidio, pero lo que sí es un hecho es que la persona que encuentra como única solución a lo que está viviendo el quitarse la vida es porque hay un dolor muy grande y no está encontrando otra solución. Claro, porque y generalmente es que ha intentado muchas soluciones y que ese dolor ha estado durante mucho tiempo en su vida y no ha podido deshacerse de ese dolor. De repente yo pienso que ese dolor es como un cáncer, ¿no? Como si tuvieras un cáncer y si pudieras operarte y quitar el tumor, claro, seguramente ni siquiera pensarías en el suicidio porque ya te quitaron ese dolor. El problema es que el dolor persiste, no se quita. Entonces, la mayoría de la gente que se suicida no es tanto que se quiera suicidar, sino que quiere
terminar con ese dolor. Con la situación que está viviendo, ¿no? Porque además el suicidio normalmente no empieza pensando me voy a quitar la vida, sino empieza con este tipo de cosas como, ay, ojalá y mañana en la mañana amanezca con un dolor de estómago terrible y me pueda quedar en mi cama y no levantarme. O, ay, ojalá y tenga un accidente y me quede en coma y que despierte dentro de 3 meses y entonces ya pasó esta situación que estoy viviendo. O sea, normalmente, aunque no en todos los casos, porque también hay suicidios que tienen que ver con un momento como de trauma del momento, como la gente que pierde todo su dinero o lo corren del trabajo. Así que entonces es mucho más como un tema del momento, ¿no? Pero vamos, en términos generales, alguien que está viviendo una situación difícil y que al final encuentra como única salida el suicidio, sí ha venido como incrementándose, como teniendo estos pensamientos a lo largo del tiempo, ¿no? Oye, ¿tú crees que esos pensamientos, esas ideas, empiezan, como tú dices muchas veces, con esto de estar en coma o de no levantarme? Y también puede ser que empiecen con empezar a hablar como de temas de muerte, de enfermedad, y como que el futuro, como hablar poco del futuro y hablar más bien del pasado, del presente, como si no hubiera un futuro de repente para adelante. Todavía no están hablando de suicidarse o de quitarse la vida, pero sí están hablando como pequeñas señales de ese estilo. Bueno, pero por supuesto, y hasta lo pueden hacer en tono de broma, ¿eh? O sea, empiezan a hablar de la muerte, de su muerte, o de la muerte de las personas cercanas, puede ser hasta en tono de broma, y nosotros normalmente lo dejamos pasar, ¿no? Como que no le damos importancia, porque además sí tenemos un tema con la muerte. Nos da miedo hablar de la muerte, cuando la muerte es parte de la vida, y algo que tenemos que empezar a hacer para ayudar a las personas que están en una situación en donde están pensando en que la única solución es la muerte, pues es creo que es empezar a hablar de la muerte, ¿no? Y no hablamos de la muerte, como tú dices, porque nos da miedo, pero estas personas que están pasándola mal, que están teniendo un sufrimiento emocional, empiezan a hablar de la muerte, empiezan a hablar y después de que empiezan a hablar de la muerte o de enfermedad o de no futuro, algunos también poco a poco empiezan a hablar de su propia muerte. Claro. Y ahí es donde tú decías esto, de que mucha gente piensa que puede ser chantaje, pero por otro lado no todo el que habla de la muerte va a acabar suicidándose. Pero, ¿cómo qué ideas tienes en ese sentido, de cuando ya la gente empieza a hablar de su propia muerte? Yo sí creo que cuando empezamos a escuchar este tipo de cosas, yo, por ejemplo, recuerdo un consultante que me dijo, ¿has pensado cómo te vas a morir? Digo, para mí esa fue la primera señal. O sea, ¿por qué alguien está pensando cómo se va a morir? Y yo, no, ¿tú has pensado cómo te vas a morir? Sí, yo me voy a morir en un accidente. ¿Cómo? ¿Y cuándo crees que te vas a morir? No, pues me voy a morir joven. Entonces, a la hora que yo le pregunto, ¿has pensado de repente en el suicidio? Sí, claro que sí, lo he pensado toda mi vida. O sea, el simple hecho de haberme preguntado a mí me dio a mí el pie para que yo pudiera preguntar sobre si esto era algo que estaba rondando su cabeza. ¿No? Y pienso que si tú no le hubieras preguntado, no sabemos hacia dónde se hubiera encaminado esto, pero lo que sí es cierto, en este mundo individualista, en donde muchas personas se guardan muchas cosas, es más fácil que alguna persona pueda cometer suicidio que en un lugar donde compartes tus emociones, donde compartes tus dolores, y creo que sí es de los defectos del sistema en el que vivimos, tiene que ver con eso, ¿no? Como que la comunidad queda ajena al problema de la persona y entonces se va aislando más, va sintiéndose más solo y se retroalimenta todo esto. Por supuesto. Y sí creo que junto con el dolor que se está experimentando hay un sentimiento de soledad, sin importar que sea una persona muy amada, que sea una persona, como en el caso del hijo de tu consultante, ¿no? O sea, seguramente con papás muy amorosos y presentes, pero el sentimiento que hay es un sentimiento de soledad. Claro, y que muchas
muchas personas que están en el proceso de no saber si se van a suicidar o si entran en este dilema porque se aíslan, quedan solos, y sobre todo, más que solos, quedan aislados. Se quedan como aislados de la parte emocional, y aunque los papás estén ahí presentes y sean cariñosos, tú puedes quedarte aislado de esa situación. Ahora, lo que a mí me llama más la atención es cómo esas personas de repente no dan muchas señales de alarma, o sí las dan. ¿Tú qué opinas? Porque hay como todo este dilema. A veces sí, a veces no. ¿Es chantaje, no es chantaje? ¿Qué opinas de todo esto? Yo, ¿sabes qué? Creo que hay que confiar en nuestro instinto. O sea, si yo estoy percibiendo a mi pareja, a mi hijo, a mi hija, a mi mamá en una situación en donde hay cambio de comportamiento, que yo me estoy dando cuenta y lo estoy sintiendo, creo que hay que hablarlo y hay que decirlo. Te veo mal, te veo rara o raro, no estoy sabiendo cómo acompañarte, dime qué necesitas. O sea, como sí, confiar un poco en nuestro instinto, porque aunque sea momentáneo, como decíamos ahorita, porque hay te corrieron de tu trabajo, lo que sea, eso es un estado alterado que puede llevar a la persona a de verdad sentirse sin salida. Entonces, creo que lo primero que yo siempre digo es: confía en tu instinto. Tú conoces a tu ser querido mejor que nadie. Si lo estás viendo mal, siéntate y habla con él o con ella, ¿no? Por ejemplo, ahora hay mucho esto de los adolescentes que encuentran como salida el no estar acá. Bueno, si la está pasando mal en la escuela, pon atención, habla con tu hijo o con tu hija, pregúntale cuál cree que es la solución. No, quítate como estas ideas de que a los hijos tienen que aprender a enfrentarse a cualquier situación que tienen enfrente, porque a veces no pueden hacerlo. Sí, pienso que a lo mejor hay como detonantes que hay que estar muy atentos, ¿no? Si mi hijo está siendo buleado, si mi hijo está sintiéndose desadaptado cuando en la adolescencia, que es cuando quieres tener como mucho más amigos y amigas, y está quedándose solo, si ya más grandes, si lo corrieron del trabajo, si quebró la empresa donde él era el accionista, todo, si tiene ya en la edad adulta o en los mayores de edad, si empiezan a perder sentido de vida y a sentirse ya como que ya no están aportando nada a la vida, o que la parte física está siendo un tema, pues todos esos pueden ser signos de que a alguien se le puede ocurrir querer quitarse la vida, y que entonces habría que estar acompañando, para que, creo que muchas veces el solo acompañamiento de sus redes de apoyo es más que suficiente para bajar esas ideas, y que esa persona pueda darle la vuelta, ¿no? Por supuesto. Ahora, yo lo que creo es que un cerebro sano nunca piensa en quitarse la vida. O sea, un cerebro estable, sano, cuando empezamos a tener este tipo de pensamientos, es de verdad porque nuestro cerebro no está pensando bien. Ya sea porque nos acaba de suceder un evento traumático, o porque estamos viviendo una depresión, llevamos mucho tiempo con ansiedad, tenemos algún tipo de enfermedad mental como una bipolaridad o algo por el estilo, ¿no? Claro, si yo estoy deprimido, si yo estoy con un tema si soy bipolar, si tengo algunas de estas características, tengo que ser todavía más cuidadoso en el cuidado de mi vida. Tengo que ser, y si aparte mi negocio quebró, o si aparte me están molestando, porque creo que también tengo que asumir mi responsabilidad de mi enfermedad, si es que estoy deprimido, y pedir ayuda. Ahora, no es tan fácil pedir ayuda cuando estás deprimido, no es tan fácil pedir ayuda cuando te sientes en este lugar en donde parecería que a nadie le importa, que estoy solo y que solamente yo puedo salir de esto. Que ese es otro tema que me parece que no ayuda.
hay veces que no podemos salir solos. No. Necesitamos la ayuda de la comunidad, de los amigos, de los familiares, de los doctores. Y creo que esta parte en donde muchas veces pensamos es un adulto que haga lo que le toca hacer y que resuelve, y si necesita ayuda que la pida. De verdad, esto que estás diciendo muchas veces no puede pasar. Entonces tengo que tener como el valor de decirle a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a mi hijo, a mi hija, ya te hice cita con un psiquiatra, ya tienes cita con un terapeuta y te voy a llevar. Y se va a enojar y va a sentir que no es lo correcto, pero de todas formas, si tú lo estás sintiendo, no te quedes con esa responsabilidad de no haber actuado. Claro, porque aparte, si yo estoy deprimido, pues la depresión a veces no me deja actuar. Y no es que no quiera actuar, sino simple y sencillamente la misma enfermedad me deja tirado en la cama y necesito que alguien me ayude, me acompañe, me lleve al doctor muchas veces. Ahora, yo también creo que sí hay cosas que es importante hacer. O sea, si yo tengo a alguien cercano a mí en una situación en donde lo estoy sintiendo diferente, raro, lo que sea, no tengas armas en tu casa. O sea, estas cosas está comprobado que sirven. Sí sirven, porque si les quitas los medios en el momento, pueden ayudar, porque entonces hay una estadística muy interesante que dice que el 25% de las personas que han intentado suicidarse dicen que entre el impulso de hacerlo y concretarlo son 5 minutos. Entonces, si llego y busco el arma y no está, bueno, ya me están dando tiempo, quita las medicinas que pueden generar ahí algún problema en la persona, ¿no? O sea. Claro, no sé, el acceso a la azotea, en los edificios. Sí, totalmente de acuerdo, porque en esos 5 minutos que empezó la impulsividad, muchísima gente se suicida. Y si deja pasar esos 5 minutos, es muy probable que no lo haga. Manejar también. Si estás en un momento difícil de tu vida, deja que maneje a alguien. O si es tu hijo o tu pariente, no dejes que maneje. Sí, claro. Porque es muy fácil que esa persona pueda hacer algo con un y es de verdad instantáneo. O sea, yo conozco gente que sí, o sea, va en el coche y solamente empieza a acelerar y de repente ya está en el barranco. Claro. O sea, sin que haya como mayor situación alrededor, pero claro, esto era ya algo que venía cocinando y que de verdad la gente a su alrededor, si nosotros ponemos atención y nos conectamos, o sea, sé que la persona no está pudiendo hacer esas conexiones, pero nosotros sí podemos hacer esas conexiones con esa persona. Creo que ahí me lleva, en esto de las conexiones, a por qué el 80% de los suicidios son hombres y el 20% mujeres. Hay varios datos, ¿no? Primero, los hombres se suicidan muy fácilmente por esto que hemos estado platicando, de que pierden el trabajo o porque su empresa quiebra, porque la parte de ser buen proveedor o de ser proveedor está como muy grabada en nosotros los hombres. Y cuando eso falla, entonces parecería que toda tu identidad se viene abajo. Pero también creo que tiene que ver con esto de la conexión que un hombre hace con su propio cuerpo, que generalmente es bastante mala, y con la conexión con las emociones y con las redes de apoyo, que los hombres que no hacen buena conexión se van quedando, es más fácil que se aíslen y que se queden solos. Entonces es más fácil que al estar en esa situación piensen en el suicidio. Claro. Y además, a mí lo que me parece que es un dato como también alarmante es que la mayoría de los hombres el acto de suicidio es sumamente violento, ¿no? Es con un disparo, es tirándose de algún lugar alto, este tipo de cosas, mientras que las mujeres, el porcentaje que es mucho... Con pastillas. Generalmente es en pastilla, ¿no? Es otro tipo de situación que digo, el trauma es trauma, ¿no? O sea, para todo quien lo encuentra, el familiar, lo que sea, es un evento de trauma enorme. Claro, pero tienes toda la razón. El tema de los hombres es mucho más letal. O sea, el hombre generalmente cuando intenta el suicidio lo logra, porque se pega un tiro, se avienta desde un edificio, y algunas mujeres pueden ser salvadas en el proceso, porque en el fondo
creo que nadie se quiere matar. En el fondo, quieres quitar el dolor. Sí, quieres dejar de sentir y quieres dejar de vivir lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Pero que ya no estás encontrando salida para eso. Manuel, a mí hay un tema alrededor del suicidio que me empieza a preocupar mucho y es las drogas. Porque a mí ya me han tocado 2 casos en donde hay cierto tipo de drogas que generan muchísima impulsividad y las personas se suicidan. Y tiene que ver muchísimo con esta parte de la impulsividad, casi como de la adrenalina y de descubrir. O sea, yo sí creo que esto de estar experimentando con tantas drogas, los chicos, las chicas no están viendo las consecuencias de esto. 100% de acuerdo. Y si a eso le agregas que a lo mejor tienes algún pequeño problema mental o algún problema de depresión o de ansiedad, pues se potencia la acción de la droga y es mucho más peligroso todavía. Porque como tú decías, alguien que está bien emocionalmente, mentalmente, es dificilísimo que se drogue, pero si tienes algún pequeño problema o grande y aparte te drogas, pues estás haciendo una bomba atómica en tu cerebro. Por supuesto. Ahora, a mí me gustaría también mencionar el tema de la familia, el tema del duelo ante una situación de suicidio de un ser querido. Perdón, nada más me quedé con el tema también del alcohol. Okay, porque dentro de las drogas, el alcohol también creo que hace un tema importante. El alcohol, como es depresivo, entonces muchas personas en el momento de que están alcoholizadas pueden intentar el suicidio, pero al día siguiente en la cruda también lo pueden hacer porque están mucho más deprimidos. Claro. Y si aparte tienen una depresión y se quedan solos al día siguiente con toda la culpa, depresión que causa el alcohol, pues también estás más vulnerable, ¿no? Perdón, claro. Y ahora sí la familia. La familia, creo que es uno de los duelos más difíciles que existen, porque normalmente cuando hay una muerte por un accidente, por una enfermedad, por cualquier situación natural, podemos un poco elaborar un proceso de duelo, lo voy a poner entre comillas, normal, porque no sentimos responsabilidad ante eso. Sin embargo, lo primero que sucede en el duelo de un suicidio, primero que es un trauma, o sea, hayas encontrado o no hayas encontrado tú a la persona, esto es un trauma, tiene que entrar el Ministerio Público, empiezan a pasar cosas, hay una invasión hacia la intimidad de las personas, terrible, ¿no? O sea, porque es un proceso completamente diferente, cosas como no puedes incinerarlo o tienes que buscar un ritual diferente, hay religiones que además condenan el suicidio, entonces como por todas partes hay una situación diferente, es un duelo mucho más complicado porque también hay emociones diferentes, hay mucho enojo, hay mucha tristeza, hay mucha culpa, como si la culpa viene con esta parte de regresarte, cuáles fueron las señales que no vi, qué fue lo que tenía que haber hecho que no hice y no lo pude evitar, ¿no? O sea, realmente creo que a mí en lo personal lo que me sirve es todo el tiempo conectarme con si lo hubiera podido hacer, lo hubiera hecho. Claro. No lo hice porque no pude. Claro, y no solo no pude, y parecería que la responsabilidad solo es mía, ¿no? Claro. El papá piensa que es de él, la mamá piensa que es de él, y en realidad el tema del suicidio es un tema multifactorial que no tiene que ver con alguien específico, no tiene que ver con, como tú bien dices, si lo hubiera visto, si hubiera podido, lo hubiera hecho, porque yo amo a la persona. Pero todo este duelo se vuelve complicadísimo porque aparte está medio oculto, medio sí lo decimos, no lo decimos, ¿qué piensa la sociedad? Cuando creo que la sociedad, la cultura en la que vivimos, pues tiene responsabilidad de alguna manera en todo esto, y que creo que no la volteamos a ver porque
se individualiza el problema nuevamente. Pero en realidad es un problema social, no es un problema ni de familias ni de personas, es un problema social que se puede resolver con políticas públicas también. Claro, por supuesto. Y empecemos a hablar de esto. Para poder hacer políticas públicas al respecto, tenemos que empezar a hablar de esto, tenemos que empezar a mencionarlo. Hay algunas estrategias que se pueden utilizar y bueno, cuando la persona empieza a hablar de muerte y cuando se acercan, ese es el momento importante. Pero sí, si como sociedad no estamos tomando la responsabilidad de conectarnos, de vernos, de estar para los demás. Y de hacer políticas de prevención, porque existen y están comprobadas que funcionan bien. Claro. Entonces, sí creo que es uno de los temas más dolorosos que podemos mencionar, Manuel. Pues muchas gracias por la conversación. Es difícil, doloroso, pero ojalá y esto ayude a algunas personas pues a dar, como a buscar estas políticas públicas, estas ideas colectivas más que personalizadas y buscar que esto haga un cambio poco a poco. Y yo, si por casualidad estás escuchando esto y por tu cabeza ha pasado el tema, háblalo, busca a alguien, háblalo a un amigo, a una amiga, a un familiar. Y si por desgracia te ha tocado vivir en un ser querido una situación así, también háblalo. Es sanador poder hablar y poderle empezar a quitar el estigma a esto que estás viviendo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.